Las opiniones aquí expresadas son únicamente de carácter informativo y no pretenden en ningún momento fomentar el uso de sustancias psicoactivas. Contenido no apto para menores de edad. Disociados, un podcast sobre sustancias psicoactivas con un enfoque de reducción de riesgos y daños. Y dice 1, 2, 1, 2, 3. Dile no, no, no a las drogas. Dile no, 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 no te necesito. Dile no, 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 no estoy contigo. Que yo tranquilo de mi vida quiero vivir. Ya. Patrimonio intangible de la humanidad esa canción. Estamos, ya vimos que hablar de sustancias psicoactivas no funciona, así que nos vamos a pasar a hacer un grupo cristiano de... ¿Sabemos quién canta esa gloriosa canción? Así es, un payasito llamado Tony Pulguita de Chile, que seguramente han visto esta canción. Yo lo he visto como en TikToks y en Reels, y de ahí es que dije, este es el intro perfecto para un episodio. Pero bueno, no, en realidad este no va a ser un episodio prohibicionista, sino más bien un episodio en el que queremos platicar un poco también como de experiencias personales, porque ya saben que en los anteriores pues nos hemos puesto de repente pues muy científicos, muy políticos, muy activistas, pero pues también, como le hemos mencionado desde hace mucho tiempo, pues también somos personas que consumen diversas sustancias psicoactivas, tanto legales como ilegalizadas. Así que pues sí queremos también rescatar algunas de estas situaciones que hemos experimentado y ver pues qué cosas buenas o malas podemos como sacar de ahí. Pero antes de eso, tenemos a... Hola, ¿qué tal? Mario Mendo. Y aquí como siempre Drux. Yo solo quería nada más un poco de lo que decía Ricardo. Una persona que escucha, un podescucha de Disociados, en algún momento nos hizo una pregunta a los tres justamente, que cuál era nuestra experiencia más disociada. Entonces también un poco que se manifieste este podescucha haciéndole, digamos, escuchándolo, es que también decidimos hacer este podcast para contar un poco experiencias más personales. Y como para acercarnos también, ¿no? a que nos conozcan un poco más y que no siempre estuvimos bajo las medidas o bajo el cobijo de las medidas de reducción de riesgos y daños. Claro, o incluso estándolo, tampoco uno puede estar tan... Claro, o sea, tan seguro, ¿no? O sea, porque justamente siempre esto que hemos riesgo mencionado, pues siempre hay algunos riesgos, ya sea inherentes a las sustancias o incluso pues de la situación, ¿no? Entonces, claro. Sí, como el no analizar tu sustancia y de pronto decir, bueno, ya dame de eso. Exacto, sí. O sea, y digo, y empezando por ese tema, ¿no? O sea, yo mismo, o sea, pues sí, cuando sé que va a haber un evento donde van a analizar una sustancia, pues trato de llevar algo, pero pues estos eventos, la verdad es que incluso aquí en Ciudad de México ocurren, pues que será cada 2 meses, ¿no? Entonces, digo, al menos que vaya uno como a cacharlos a las delegaciones, etcétera. Entonces, pues la verdad es que uno, o sea, al menos yo no tengo la posibilidad de analizar el 80% de las veces que quiero consumir algo. Totalmente. Claro. A no ser que tengas tus reactivos. En tu casa, claro, pero ya vimos que luego eso no es muy confiable porque cualquier persona puede interpretar de distintas formas, incluso un color, ¿no? Sí, claro. Tendrían que acercarse a un químico farmacólogo. Como Drux. Oye, y pues por cierto, ¿cómo ves, Drux, si empezamos contigo? Porque justo antes de empezar a grabar, estamos platicando que más o menos como a qué edad, digamos que nos acercamos a esto, y Drux era como que el que más joven llegó a conocer estas circunstancias, entonces seguramente tiene más cosas que contar. Venga, Drux, por favor. Ok. Pon Pues, la vara. Yo creo que las primeras, es que ustedes no saben, me ven así como muy fresita, que sí lo soy, pero durante un tiempo viví en el barrio, en la Ciudad de México. Y era un barrio muy pesado, era muy joven, tenía pues 13, 14, hasta los 17, 18 años, que me alejé, no es cierto, 18, 19 años, que me alejé porque todos mis amigos del barrio terminaron en la cárcel. Y me di cuenta, al salir ellos de la cárcel, de la cana, como le dicen en el barrio, y me contaban historias de que todo mundo cae, al final de cuentas, en el barrio, a la cárcel. Porque por esto de que tienen que cubrir números, ¿no? Tienen que... O sea, los policías, pues, para meter o le ponen el dedo a alguien, etc. Y sí, o sea, me contaban un chingo de historias y me dijeron, güey, tú tarde o temprano vas a caer. O sea, si seguimos aquí, vas a caer. Todo el mundo cae. Y yo digo, ay, no, espérate. Y pues se veía muy real lo que me decían y pues por toda la evidencia que mostraban, pues creo que sí. Y durante toda esta época, pues en el barrio se consume mucha sustancia, porque pues justamente de ahí, bueno, muchos barrios
pues son como centros de distribución, sobre todo, no sé, Tepito, que luego yo me movía por ahí. Pues hay muchos lugares, ¿no? de distribución. Y como como era adolescente, no despiertas mucha inquietud. Entonces, de alguna forma, tu apariencia de adolescente, medio niñato, así, pues, te perdonan y por eso sigo aquí vivo. Pero vas creciendo y pues sí, ahorita si yo me meto al barrio de Tepito, pues un adulto ya, o sea, pues ¿qué hace aquí, no? Ese güey, ¿quién? Y seguramente pues podría pasar algo, ¿no? O no lo sé, o igual me dicen nada más ábrete, dan un golpe y me voy, o no, lo que sea. Pero bueno, una de las primeras historias es que ahí me ofrecían mucho. Yo empecé a consumir la cannabis a los 14 años. Y bueno, todos mis grupitos y personas que conocía de pronto por las fiestas, etcétera. En esa época en la Ciudad de México te dejaban entrar a antros cuando eras menor de edad. O sea, solo como que, si te sabías ahí como medio mover. De hecho, yo trabajaba en Zona Rosa metiendo gente a los antros. Esos que te dicen así como, no busco un table. Bar, amigo, bar. Exacto. Sí, a los 16 andaba ahí metiendo gente a los antros. Y se mueve mucha sustancia. Entonces, en realidad, estuve expuesto a muchas. Pero como que yo tenía una ligera intuición que no debía de hacerlo. Así, igual me surtió efecto la canción de dile no a las drogas. Y dije, wow, no quiero, no te necesito. No quiero estar contigo. No quiero estar contigo. Que yo tranquilo mi vida quiero vivir. Y entonces, bueno, la cannabis sí la consumía. Pero yo creo que cuando metieron a la cárcel a mis amigos, ellos empezaron a tener un uso problemático de cocaína. Y cada vez así como que... ¿Dentro de la cárcel? No, afuera, sí, nos reuníamos. Recuerdo una vez así, hay que probarla y no sé qué, ya la conseguí. Y cuando le íbamos a probar, yo ese día no llegué porque me quedé jugando así, de verdad, Tony Hawk en el PlayStation, ¿no? Así, y yo así de, híjole, no, yo patinaba en ese momento y no quiero dejar de jugar. Bueno, después la pruebo, ¿no? Y ya no los vi. Y ahí fue la primera vez. Y luego la segunda igual, así un viernes y me quedé jugando. O sea, por pura suerte no llegué a consumir la cocaína. Y ya como a la cuarta vez que yo no llegaba, ya tenían un uso problemático. O sea, ya estaban vendiendo ellos su Play, sí, sus cosas y las cosas de su mamá y para comprarse más cocaína. Y al final, pues en esta sensación de la cocaína que te hace sentir, bueno, yo lo explico de esa forma, como poderoso y hábil, ¿no? Y que todo lo puedes. Pues empezaron a hacer cosas ahí medio de maleantes, ¿no? De por sí en el barrio es muy fácil como caer en este tipo de conductas por las situaciones, ¿no? Por el contexto y no digo que, o sea, sea algo inherente al barrio, ¿no? Sino pues sucede, ahí hay muchas cosas sucediendo. Y entonces pues se iban a algo que le llaman los arrancones, que no son arrancones como en las películas, solo son gente que tiene un vehículo motorizado y ganas de loquear a la noche y se arrancan así por todos circuitos. ¿Alguna vez han escuchado así? Sí, claro. Pasar en las noches. A eso le llaman los arrancones y a esos empezaron a asistir. Igual, la misma historia. Yo con un amigo nos quedamos jugando videojuegos, no llegábamos y a la segunda o tercera vez que fueron ya no los volvimos a ver, como 3 meses. Y pues los metieron a la cárcel y tenían ya un uso problemático fuerte, ¿no? De la cocaína. O sea, se veía todo el tiempo que estaban pensando en cómo conseguirla. Esto que decíamos de cómo identificabas entre el uso adulto o uso problemático, pues nos veíamos y ya era de, ok, al rato, ¿cómo? ¿Dónde lo voy a conseguir? ¿Con quién? ¿Cómo? ¿Ya vendiste? ¿Ya conseguiste varo? Y todo el tiempo como en ese discurso, ¿no? Como en esa narrativa. Ya no había otras cosas que hacer como, ay, vamos a patinar al Parque México, vamos a patinar aquí. En esa época recién habían puesto los parques de patinaje abajo de los puentes. Entonces vamos a patinar allá en San Cosme. No, ya no existía eso, era solo la sustancia. Y pues bueno, terminaron en la cárcel, salieron y ya no tenían esta pues dependencia, ya no consumían cocaína, pero bueno, salieron con muchas otras historias y muchas experiencias muy fuertes y ahí fue cuando dije, ay, creo que ya me voy, barrio. Adiós al barril. Sí, está cañón como justamente esta cuestión estructural que muchas veces decimos, pues tiene mucho que ver, ¿no? O sea, ahorita antes de empezar a grabar, yo le platicaba a Drux que o sea, digo, quizás también nunca me llamó la atención, pero en gran parte nunca me ofrecieron sustancias hasta que yo me vine a vivir a la Ciudad de México. Yo vivía en Puebla, en Morelos, en Veracruz. Y digo, y hace más años pues tampoco había como quizás tanta disponibilidad. Pero o sea, como que incluso si hubiera querido, no hubiera sabido a dónde, etcétera, ¿no? Claro. Entonces, pero si vives quizás, incluso ahí mismo en Puebla, en otra colonia, seguramente el acceso hubiera sido distinto. Claro. Y obviamente también las herramientas, ¿no? O sea, quizás tú, pues
tenía ciertas herramientas de Sí. priorizar estas otras actividades y así, ¿no? Exacto, sí, de alguna forma creo que también tiene que ver, durante un tiempo sí desde muy niño fui criado como niño fresa blanco, entonces como que yo creo que ahí todo ese cobijo quizás que recibí en ese momento de esa infancia pues prematura, ahí yo creo que algo, ¿no? Se me pegó y dije, no. Y sí, cagado, yo le dije a Ricardo, oye, pero ¿en qué parte de la Ciudad de México vivías? ¿O qué? O sea, como que no has probado la... Y no, en Puebla. Ah, ya. Es que sí, la Ciudad de México es tremenda, o sea, tiene una diversidad. Bueno, hay las ciudades más grandes, más pobladas, pues cómo no. Claro. Y bueno, esa es mi primera como experiencia. Hay varias historias, hay historias intermedias. Muy bien. Pero pues bueno, creo que ese consumo llevó a pues esta toma de decisiones que los llevó a la cárcel, ¿no? De alguna forma, o sea, una mala toma de decisiones por creerse poderosos y además ya teniendo problemas con la familia de que vendían todo para comprar. Y pues sí, ahí no había ninguna medida de reducción de riesgos, no había pues nada de esto, ¿no? Que claro. conocemos. O sea, era el 2000, para contextualizarlos, ¿en qué México? 2004 al 2007, 2008, ¿no? Entonces, pues sí, la Clínica Condesa ya existía, ¿no? O sea, yo recuerdo haber como ahí, yo todavía estaba en el closet, entonces era así como, ay, pero yo quiero ir algún día ahí, así a que me enseñen algo. Y pues bueno, esa es la primera. Oye, perdona, más antes de pasar atrás, quería retomar el tema que mencionabas de lo de la clase social, ¿no? O sea, incluso el tema racial, que claramente tanto en México como en muchos otros países es un tema muy fuerte en cuanto a quién criminalizan por el tema de sustancias, ¿no? Sí, o sea, como claro. porque yo puedo ser un vato blanco de dinero que me voy a un antro fresa y me meto cocaína y a mí no me van a perseguir, versus si yo soy, por ejemplo, una persona en situación de calle, o no en situación de calle, pero que se la pasa, no sé, en las canchas de fútbol de la colonia, ¿no? Con otros cuates, pero soy moreno. Y además que ese sea un factor para tener un uso más problemático probablemente, o un acercamiento más a las sustancias, ¿no? Sí, totalmente de acuerdo. De hecho, yo me la pasaba así en las canchas de los parques, fumando. Así el Parque México, bueno, ese no tiene cancha, pero algunos de la del Valle y así de... Y claro, yo no digo que esté chido que pase así, pues, pero sucede, ¿no? Que puede ser más problemático en estratos más pobres. Claro, o que además de repente la familia no tiene dinero, no sé, como para darle la mordida al policía y decir no te lleves a mi hijo. Versus si eres chico de las lomas, pues sí es así como, a ver, ¿cuánto quieres? Así, aquí está, ¿no? O sea, sí, totalmente. De hecho, de ese grupito de los que estuvieron en Cana cárcel, uno de ellos sí tenía como un mayor privilegio, blanco, con más dinero, y al final tuvo algo que le llaman allá adentro en la cárcel, mamá, ¿no? Que es como tener una celda y tener a alguien que te proteja. Y porque no existen las celdas en las cárceles de la Ciudad de México, o sea, las tienes que pagar, ¿no? Y pagas un barote inmenso, ¿no? Y entonces mis otros amigos que pues, tenían otro tipo de contextos y de poder adquisitivo y de apoyo también, de red familiar muy distinta, pues terminaron en algo que le llamaban la Playa Paraíso, que era el patio. O sea, no tenían celda, vivían a la intemperie y además comiendo casi nada. Porque no es como las películas que muestran que hay comida, desayuno, comida y cena, ¿no? Ahí todo te cuesta. Entonces la familia tiene que estar dando... O sea, que fue un dineral así para el otro que sí tuvo... mamá choncha, creo que le llamaban. Sí, me latan un chingo los nombres. O sea, terminaron gastando cientos de miles de pesos, ¿no? Así para mantener... Digo, eso ya son desviándonos un poco del tema, pero así es estas historias, ¿no? De la cárcel y justamente de que el color de piel define mucho, ¿no? Yo siento que sí, mi color de piel, o sea, a pesar de que haber atravesado todo esto, pues logré una carrera universitaria, una maestría, un doctorado, ahorita estoy aquí con ustedes, o sea, de alguna forma sí, o sea, sí tiene que ver mucho. Claro. Bueno, pues si quieren yo les cuento una experiencia mía. Y fíjense que yo, o sea, justamente tengo un cuate que, o sea, fue justamente quien como que me introdujo a algunas sustancias, ¿no? Y además este cuate la verdad es que siempre me dio como muy buena información, ¿no? O sea, y él también era bastante moderado en el sentido de hasta que no estemos como todos cool, o sea, ya
yo me pongo un poco como más high, ¿no? O sea, pero entonces, por ejemplo, llegamos a ir como a algunos festivales y pues ya me daba que si la tacha, que si el M y así. Y yo me acuerdo que, o sea, yo llevaba mucho tiempo siendo bastante, cuidadoso con este tema, por ejemplo, de no mezclar, ¿no? O sea, de, por ejemplo, si yo estaba borracho, prefería mantenerme borracho y no meterme alguna sustancia, o viceversa, si yo había empezado con alguna sustancia, trataba de mantenerme solo con esa sustancia, ¿no? Y pues yo llevaba años así, según yo, todo chido, pero un día se me ocurrió ir a una de estas fiestas de Pervert, no me acuerdo si era un aniversario, no sé, pero una de estas fiestas grandotas, ¿no? Y además iba con un montón de amigos, o sea, fácil, o sea, una bola como de 15 personas y además conocía a mucha gente más ahí en la fiesta, ¿no? O sea, como que pues... y yo esa noche, pues, ocupé un poquito de MDMA, que para quienes no conocen el MDMA son también como unos pequeños cristales, aunque a diferencia del cristal, que normalmente es como granitos de sal transparente, el MDMA tiende a ser un poco más como terroso, o sea, como si tuviera un poquito de tierrita y un poquito más oscuro, ¿no? Aunque también hay distintos tipos de MDMA, pero se puede también consumir, ya sea que lo echas en agua y lo disuelves y te lo vas tomando en traguitos, o con el dedo agarras un cristalito, te lo comes y sabe horrible, pero pues ya más o menos lo vas midiendo. Y bueno, el caso es que yo había usado MDMA y pasó un buen rato, o sea, porque normalmente también ya sé cuánto tiempo tarda en ponerme algo bien y así, y pues como que no me ponía. Y dije, pues ¿por qué no me va a meter un poquito más? Me metí un poquito más y como que no me ponía y yo dije, esto está raro. Y luego, ¿por qué no? Alguien me dijo, oye, ¿no quieres una tacha? Y yo así como de, bueno. Entonces me metí una tacha y entonces me la pasé chido 1 hora, quizás 2. Pero de repente me empecé a sentir así como mareado y todo, pero sobre todo como que se me secó la boca y como que me quedé así, me sentía yo como chupado de la cara y del cuerpo. No sé, una sensación extraña que nunca me había pasado. Y al grado de la sequedad de la boca, de que no podía hablar, o sea, de que no tenía saliva así como ni siquiera para poder así, Y entonces en ese momento le dije a mis amigos, ¿sabes qué? ¿Saben qué? Ya me voy. Porque justamente dije, ni me la estoy pasando ya bien y tampoco quiero como arruinarles porque se le estaba pasando todo súper padre, estaba la música increíble. Y por ejemplo, o sea, sí procuré decirle a la mayor cantidad de personas que ya me iba, no así como a 5 o 6, así de ya me voy, te acompaño, así alguien me acompañó al Uber, llegué a mi casa, me dormí, ya no pasó nada, ¿no? O sea, pero sí recuerdo mucho que en ese momento sí me asusté porque dije, a ver, ¿cómo es posible que me esté pasando esto si según yo es un poco como la misma sustancia, la que consumí, en cuyo caso quizás debería estarme sintiendo muy high en lugar de sentirme así como terrible, ¿no? Entonces yo pienso que probablemente la tacha tenía alguna cosa que no era solamente MDMA, sino pues como platicábamos en el episodio de tachas, que estaba pues mezclado con alguna otra cosa que provocó ese efecto, ¿no? Y afortunadamente nunca me ha vuelto a pasar, pero tampoco nunca he vuelto a mezclar, ¿no? O sea, pero es lo que te decía que hace rato, de que a veces aunque uno piense que sabe estas cosas, pues la verdad es que pues uno, o sea, al menos que estés checando todas tus sustancias todo el tiempo y así, o sea, pues no hay forma de tener esa certeza, ¿no? O quizás había sido algo que se combinó con algo que comía antes, ¿sabes? Entonces, sí. Pero bueno, o sea, al final creo que una de las cosas importantes también que rescato de esta historia es, por ejemplo, uno, avisarle a la gente que me estaba pasando, ¿no? Y además estarles avisando de, oye, ya llegué a casa, todavía ya me acosté, ¿no? O sea, porque si no, pues, o sea, también me ha pasado que de repente se desaparece alguien y te quedas todo preocupado y al día siguiente te dice, ay, es que me fui porque me sentí mal, ¿no? Así de, güey, pues avísanos, ¿no? O sea, claro. Estábamos así casi hablándole a tu mamá, ¿no? Ya alerta Amber, ¿no? Sí. Qué horror. Está cañón. Y sí, tienes toda la razón. O sea, a pesar de tener todo el conocimiento, pues el impulso, las ganas de enfiestarte, la loquera, pues te gana, ¿no? En ese momento. O sea, es muy complicado el aceptar sustancias de otras personas, incluso aunque no hubiera una mala fe, pero exacto. Pues no sabemos qué es lo que hay, o sea, qué es lo que te están dando. Yo sí he aceptado sustancias de otras personas, pero son situaciones, no sé, como que confío mucho en la persona y en lo que me ha dicho, que yo lo he usado, que no le ha tenido ningún problema, en fin, ¿no? Sí, o incluso, o sea, por ejemplo, es posible que la tacha hubiera estado bien y que si yo no la hubiera mezclado, quizás no me hubiera pasado eso, ¿sabes? O sea, como que claro. No sé, son muchas cosas que pues es imposible saber, ¿no? Claro. Como muchos factores. Y ahí es donde, por ejemplo, también creo que
esta parte de meterte un poquito, ver cómo te sientes y ya luego quizás un poquito más, ¿no? O sea, también es importante antes de decir así como de atascarse, ¿no? O sea, porque también hay gente que de repente justo aceptas, no sé, un amigo justamente en una de estas fiestas también se había metido M y alguien le ofreció Keta y alguien le ofreció LSD, o sea, al ratito estaba así de no sé qué hacer con mi vida porque no se me baja este pedo y... Claro. A mí, déjenme les cuento yo, como que antes de platicar de estas, de algo tuve una experiencia muy parecida hacia la tuya. Pero a mí la diferencia es que yo empecé a estudiar farmacología por ahí de los 20 años, en la UAM Xochimilco, y como que de ahí yo dije, me quiero comprometer muy cabrón, así con el rollo del uso de sustancias, de todas, ¿no? O sea, entendiéndose, como lo hemos dicho en otros episodios, desde el arroz, el té de manzanilla, hasta la metanfetamina y el opioide, ¿no? Y la morfina, o sea, todo. Y entonces yo vivía en una casa ahí va como otra historia, en donde compartía vivienda como con 5 personas, luego 6, era una casa muy grande en Coyoacán y pues éramos todos estudiantes de la UAM Xochimilco. Uh-huh. Bueno, no es cierto, había uno de CU, que estudiaba matemáticas, muy brillante. Iba a decir su nombre. ¿Te llevas con tu segunda historia? Exacto. Ok. Gracias por saltarme. Ok, ¿quieres? No, pues, cuéntala. Como que aproveché el... Venga, dale. Sí, ok. Es que dijo que estaba relacionada con la mía, por eso no lo detuve. Exacto. Y bueno, pero quizás está un poquito más larga. Entonces, si quieres... no mames. Ok, está bien, voy. No, yo en realidad, y un poco Drux también lo hizo, porque yo les comenté antes de iniciar a grabar que estoy muy complicado, o sea, me ha costado mucho trabajo encontrar una historia en la que cuente un uso problemático o algo así, claro. Porque en realidad, bueno, yo he sido un nerduliano toda mi vida, o sea, súper ñoñazo, ¿no? Y bueno, yo de entrada, mi infancia la pasé, soy de Coatzacoalcos, Veracruz. La tierra de Salma Hayek. Exacto. Yeah. En mi infancia la verdad tuve cero acercamiento en el contexto en el que yo me desarrollé familiar, la verdad no. ¿Ni alcohólico no? No, mi papá no consumía alcohol, ¿no? Okay. Y siempre, llegué aquí a la Ciudad de México, igual joven, pero siempre como que tuve mucho miedo con las sustancias, con las drogas. Y creo que hay muchos de los papás siempre le quieren meter miedo a sus hijos como para que se alejen justo de las drogas, lo cual en ocasiones puede funcionar. O sea, yo tengo amigos de mi edad que nunca consumieron porque pues siempre le tuvieron un miedo, pero creo que esa forma de ser pues no es la correcta, porque en el momento que tú pierdes el miedo pues ya no tienes información, ¿no? Y eso, yo empecé a consumir ya de una edad adulta en realidad, y pues sí, igual con miedo, y los primeros consumos que tuve fueron obviamente no tan afortunados, precisamente porque yo pues no tenía nunca información de nada. Y entonces me gustaría, bueno, de hecho mi primer acercamiento fue hasta la prepa, cuando yo veía a mis compañeros de la prepa que fumaban pues un porro, ¿no? Uh-huh, o sea, la marihuana. Y yo así de, ¿qué? Y me acuerdo que yo crecí en Cuapa, ahí mi infancia, adolescencia. Y me acuerdo que se iban a la Jusco a fumar. O sea, esa era la gran cosa que hacían los chicos cool. Qué chido. Así en la prepa. Y así de seguro eran como los del capítulo de La Rosa de Guadalupe de quiero drogarme, que llega ahí en el bosque, ¿no? Sí, claro. Quiero olvidar todos mis problemas. Exacto. Y entonces yo nunca iba, por supuesto, porque yo era siempre de los tetazos de la escuela, ¿no? O sea, sí, nunca. Pero sí creo que no... Bueno, yo no tengo conocimiento de todas estas personas que ubico muy bien, que eran las que consumían más, pero sí sé de alguno, por ejemplo... Y sé que una persona que justamente empezó a consumir sustancias desde que íbamos en la preparatoria tuvo muchos consumos problemáticos posteriormente porque, como dicen, se quedó ahí, ¿no? En realidad no sé todo el contexto, pero pues creo que hasta perdió la vida. Digo, y obviamente no me gusta dar un discurso así, justamente replicar el miedo, ¿no?
Pero eso, o sea, por eso es lo importante, creo yo, de no consumir cuando eres menor de edad, de no empezar a consumir a tan tempranas edades y pues eso, no solamente estar con el miedo, sino dar información, porque el miedo se puede perder en cualquier momento y ya no sabemos qué hacer, ¿no? Digo, sin que sea esto una invitación. Y bueno, yo les puedo compartir ya de adulto. Me gustaría hablar un poco con la marihuana, que es la sustancia que yo más consumo y que soy un pacheco que le entro diario y que a pesar de eso también me sigue teniendo mis pálidas y mis usos problemáticos de repente, ¿no? Que no está chido. Y me pasó una vez en Monterrey con esta banda que Drux conoce muy bien, con estos amiguitos. Sí. Yo me comí una galleta. Bueno, en realidad estoy diciendo marihuana, pero en realidad ni siquiera sé de qué era esa galleta. Y entonces yo muy así, don Vergas, digo, perdón, me como la galleta porque por supuesto, o sea, yo fumo diario, ¿de qué hablas? ¿No? Y no, o sea, era una galleta de esas así. Era una galleta pues bastante grande y me habían un galletón y me dijeron que era de marihuanas, de cannabis. Y yo dije, no, pues sí, órale, me doy. Y me la comí entera. Y la galleta también. Y la galleta también. Y no seas mamón. No mames. O sea, me dio un ataque horrible. Yo no sé si estos sean lo normal en una dosis así alta de cannabis, pero me empezó a dar una paranoia terrible. O sea, estábamos en un espacio seguro, de hecho, o sea, en la sala de la casa de un amigo, en un ambiente de fiesta, la gente estaba tomando alcohol. Pero pues estaba riendo y no de mí, pero yo todo lo tomaba súper personal. Les decía, dejen de reírse, porque se burlan de mí, o sea, súper mal, no, grave, terrible. Y todo el tiempo con esta necesidad de estar comiendo algo, tomando agua. Entonces eso me hacía ir mucho al baño y en el baño había un espejote. Y no manches, terrible, o sea, me vi en el espejo muy mal y eso me dio un viaje peor. Tuve que pedir, no me podía ir obviamente, porque además estaba en Monterrey de visita y le pedí a mi cuate que si me dejaba ir, o sea, me tenía que ir. Y de hecho me tuve que poner mis audífonos lo más alto porque incluso las risas de muy lejos me causaban mucho conflicto. Entonces fue una experiencia muy terrible que creo que también nos puede pasar a cualquiera por muchas veces creernos así, que la dominamos por completo. Y pues eso, de que yo empecé muy tarde y pues en teoría adulto ya un poco informado, ¿no? Pero bueno, a todos nos puede pasar esto y sí fue terrible. Sí, justo, o sea, creo que ya comentábamos en algún episodio que estos comestibles pueden ser muy traicioneros, ¿no? O sea, sobre todo porque pasa mucho que tardan en hacer efecto y entonces muchas veces, aunque seas cauteloso, dices, ay, me como un cuartito de la galleta o del brownie. Pero después de una hora todavía no lo sientes, te comes otro cuartito, ¿no? Y de repente te pones hasta el pito y no se te baja con nada más que con el tiempo, ¿no? Sí, y luego también el problema es que no conocemos cómo, o sea, qué podríamos comer para que se nos baje. Claro. Y ahí estaría chido hacer un episodio alguna vez así de, a ver, esta sustancia, ¿qué pasa si tomas de más? ¿Qué recomendarías? Por ejemplo, ¿esto del carbón activado funcionaría en una situación así? Pues podría ser tantito si es que todavía no se absorbe alguna parte de la cannabis que está todavía en tu sistema ahí digestivo. Podría ser que disminuya un poco como esa como ratio, ¿no? Tasa de absorción. Pero yo creo que lo que más serviría sería como apuntar a los efectos farmacológicos de la cannabis. Y eso, hay uno de los remedios como mejores, es consumir pimienta. Mucha pimienta. Sí. Y sola, digo, obviamente pues va a salir muy culera, ¿no? Entonces igual te la echas en un vaso de agua y varias, yo creo que 2 cucharadas así soperas de pimienta. Vale. Y eso es porque justamente ahí el THC es uno de los que provoca, o sea, el cannabinoide THC es uno de los que provoca estos ataques como de paranoia, ¿no? O sea, el CBD, por más que consumas, no provoca eso, solo es el THC. Entonces ahí la pimienta tiene unos terpenos que se unen también al receptor de cannabinoides, entonces compiten, o sea, sería como la competencia entre estos terpenos versus el THC y lo pueden llegar a desplazar. Si tiene mayor concentración,
desplaza, entonces el THC ya no se une al receptor de cannabinoides y entonces por eso provocaría que ya no te siga subiendo o que te disminuya un poco. Ya. Los suplementos ya es muy tarde en ese momento. Por ejemplo, esto del zinc, levadura, etcétera. No, ya no. Sí, no, ahí más bien es otro mecanismo O molecular. la vitamina C, por ejemplo. Tampoco. Tampoco. Ok. Sí, no, en este caso, los cannabinoides, como tienen una característica ahí lipofílica, o sea, tienen así otra farmacología muy distinta a, por ejemplo, en el siguiente episodio que vamos a hablar de metanfetaminas. Hay una forma de eliminar más rápido todas la metanfetamina, el MDMA, la cocaína, tomando vitamina C, y lo vamos a explicar en ese episodio. Pero tiene que ver más como con el medio ácido, con propiedades físico-químicas, que por la propiedad físico-química del cannabinoide no entra dentro de esa familia, porque es muy lipofílico, y ahí más bien sería como abordar esta parte de desplazarlo, de quitarlo de su receptor. Es un poco como lo que pasa con los opioides en la sobredosis, está el opioide en el receptor y la naloxona llega y por competencia le llaman, o sea, desplaza al otro y se une al receptor y lo bloquea, de hecho, la naloxona, y ya no deja que ninguna otra molécula entre, ¿no? Así. Entonces es un poco la misma como el fundamento teórico, pero en el sistema endocannabinoide. Y también ayuda el mango con la mangiferina, y otras moléculas que tiene, otros terpenos, igual pasa lo mismo. Que es un mito eso de que hace que te ponga más el mango, sino más bien justamente lo que hace es como restaurar tu sistema endocannabinoide de alguna forma. Y entonces podría ser, lo mejor es pimienta, un chingo. Igual y te lo hubieras pasado un poquito mejor, o sea, en ese proceso, porque creo que te fuiste a dormir o así. No razoné tanto, o sea, es decir, yo estaba en claro. mi paranoia total de que todo el mundo se burlaba de mí. Claro. Y como con mucha necesidad de, o sea, yo asalté su cocina, o sea, de todo lo que podía me lo estaba metiendo a la boca. Órale. Y de hecho en un momento me hizo un chiste así de, ay, esos eran dulces de marihuana. Y yo me lo tomé muy en serio y yo, ¿qué? O sea, me fui al baño así como tratar de vomitar. Y me dijo, no, güey, o sea, tranquilo. Pobrecito. Sí, fue muy, muy mal. Ya. Claro. Pobrecito. No, y digo, qué bueno que mencionas esto, porque incluso, por ejemplo, con otras sustancias, que también hay que tener cuidado, aunque uno sea ya como experto, por ejemplo, con la cocaína, que si tienes una cocaína que no sabes qué tan pura es, ¿no? O sea, hay gente que de repente se mete, no sé, 2 rayas, pensando que es una cocaína, no sé, al 50, y resulta que era al 80, y entonces, pues, esta ya te puso, Claro. pues mucho más, ¿no? O sea, y digo, pues en el mejor de los casos, mejor entre comillas, pues solo te pone más chido, pero en un caso peor como o sea, sí te puede provocar pues una paranoia o algo más que te dure mucho tiempo. Sí. Claro. Pero bueno, esa fue, amigos. No se Denle coman like. galletas completas, por favor. Sí, no. Y infórmense. Bueno, vámonos más Totalmente. rapidito con nuestra segunda, si les parece. Ok. Y bueno, yo les puedo platicar para que Sí. redondemos. Y quería platicarles de un festival que el que seguramente han escuchado muchos, que se llama Baidora, ¿no? Que es un festival que se hace en Morelos, muy bonito, Ay, muy iba a cool, decir, como muy de hecho se le llama Baidroga. Exacto. Baidroga. Baidroga. No lo había escuchado. O sea, también porque es un espacio, a diferencia, por ejemplo, de los festivales que se hacen como en las ciudades, ¿no? Donde normalmente te regresas a tu casa, ¿no? Acá te quedas a acampar, pero además es un espacio muy bonito, todo verde, muy, como con mucha armonía, la gente bastante cool. Pero bueno, el caso es que, pues normalmente yo voy con un grupo de amigos y o sea, una cosa, por ejemplo, que tratamos de hacer en esas situaciones es siempre decirnos qué es lo que planeamos usar, ¿no? O sea, porque, por ejemplo, eso creo que también es una buena medida. En caso de que te pase algo, tus amigos saben más o menos, pues, qué fue lo que probablemente te metiste. Otra es como ubicar muy bien dónde acampamos, porque para que se den una idea, pues son miles de personas con sus casas de campaña, entonces puede ser muy complicado ya en la noche, ya en el viaje, acordarte dónde quedaste, acordarte de qué color es tu casa, ¿no? Y como todas son casi iguales, pues de repente sí me ha tocado ver justamente gente que ya está muy mal y que no tiene idea de dónde estaba su casa ni de qué color es. Entonces, saludos al Maxi. Entonces, bueno, yo no vi a Maxi, pero sí he visto gente así y que justamente dices, madres, pues buena suerte, porque pues ahora sí que en esa situación. Pero bueno, lo que les quería platicar específicamente es que en una de esas ocasiones yo utilicé LSD y pues yo normalmente sé más o menos cómo me pone, pero pues en esa ocasión me parece que estaba mucho más concentrado en el papelito. Y entonces sí me puse como muy high, ¿no? Y entonces estaba viendo, o sea, ya era como demasiado, o sea, me estaba pasando bien, pero de repente era como, ya no tengo
la conciencia adecuada del espacio, ¿no? O sea, como que no sé si tú estás a 1 metro de mí o estás como más alejado o más cerca. Y entonces dije, no, o sea, ahorita le voy a caer a alguien encima, mejor me voy a dormir. Y justamente cuando iba hacia mi casa de campaña vi a alguna persona que estaba teniendo un mal viaje de LSD, o por lo que escuché, su amiga le dijo que se metió como 2 cuadros completos y estaba así literal como gritando de déjame, ¿no? O sea, y simplemente estaba como en el pasto tirada, ¿no? O sea, y me dio mucho miedo porque dije, madre, o sea, yo no quiero ser esa persona. Claro. Y al mismo tiempo sé que no puedo hacer nada por ella porque yo estoy también como muy, muy high, ¿no? Digo, en ese lugar hay paramédicos, todo bien, o sea, entiendo que pues, eventualmente se calma. Y por cierto, en ese lugar, ojalá pudiéramos hablar algún día al respecto, hasta donde es el único festival que tiene un espacio donde si tú te sientes mal por el uso de sustancias puedes ir a calmarte, a relajarte, te dan un tecito, hay musiquita como tranquila. Pero bueno, o sea, mi historia era esa en cuanto a que, o sea, como que por más también que íbamos como informados, sabiendo qué onda, o sea, como también en este caso en particular sí estaba como más concentrado, creo, ¿no? O sea, el LSD, y entonces sí me puse como mal, y también como que siento que tuve digamos que la responsabilidad de decir, ¿saben qué? Ya me voy, ¿no? O sea, porque me pude haber quedado y después iba a ser un desmadre, una carga para mis amigos y pues iba a ser peor para todos, ¿no? Entonces también creo que eso es un buen punto en general, ¿no? O sea, tanto con el alcohol como con otras cosas, cuando ya sientas que mejor te vas a tu casa, no la forces, ¿no? No, por la fuerza, ese es un buen consejo. ¿Fue esta última vez que fuimos? No. Ok. No, fue antes. Yo quería comentar nada más de esto que comentó Ricardo, de este espacio que es Nido. Yo lo usé esta última vez. Ingresé y muy amables y una cosa muy chida que ojalá que estuviera en más festivales, ¿no? Que es exclusiva por sustancias, no el alcohol. O sea, por tener un mal viaje o algo, y te hacen todo un cuestionario y te dan actividades, o te puedes recostar para pasarla chido. Bueno, el alcohol también es sustancia. Por eso dije sustancias, pero no alcohol. Pero no alcohol. O sea, es solamente por si tienes así como una experiencia negativa con una sustancia, pero no alcohol. Ok, qué cagado, ¿no? Así que... O sea, está bien, la neta. Y ahí también igual en ese como medida de reducción de riesgo, sabiendo que van muchos y que todo el mundo va a consumir quizás algo que no sabemos cuánta concentración, pues podría servir ahí llevarnos algún medicamento que ayude a contrarrestar esos efectos. Igual y te hubiera ido más chido, así, pues ya me he hecho una... ¿Cómo cuál? Para el sí podría ser, depende si está muy duro el viaje, por ejemplo, esa persona que te encontraste en el camino que estaba teniendo ahí pues podría ser como un brote psicótico o algo así, pues podría funcionar la quetiapina, que es justamente un antipsicótico que bloquea lo mismo como el ejemplo de la naloxona, que llega al receptor de opioides y lo bloquea. La quetiapina hace eso, pero con los receptores de serotonina, dopamina, noradrenalina, así como que te apaga así de todo, entonces ya no hay más rutas que permitan la señalización y te corta el viaje. Claro que también te va a dar sueño, pero pues bueno, si ya es la noche y igual pues o la idea es controlar a este amiguito hasta que se le baje, pues funciona. O la benzodiazepina, que también te puede llegar a hacer pues dormir nada más, ¿no? Y como para que ya te relajes y listo. Claro que eso lo mejor sería como preguntar las dosis a un profesional de la salud, como un profesional farmacéutico o un profesional de la medicina, ¿no? Que conozca de estos psicofármacos, y que sería lo ideal, ¿no? Estaría bien padre así como poder siempre contar con tu farmacéutico de confianza. Levanta la mano. Y entonces ya me pregunta, pues llévate esto y con esto podrás bajar esto. Y así es. Que de hecho eso se liga a mi otra historia, que empezaba a contar con los de los otros amigos, donde vivía, que yo siempre como que intentaba seguir, bueno, consumíamos sustancias diversas. Pero como yo estaba estudiando la carrera en QFB, en Química Farmacéutica Biológica, como que me daba mucha curiosidad el hecho de estudiarlas y de pronto lograr vivirlas, ¿no? Así como en carne propia, ¿no? Y poder decir, bueno, el texto dice que las benzodiazepinas se unen al canal de GABA en la neurona, que se llama pues justamente el canal de GABA. Y ese canal de GABA se abre normalmente y deja entrar cloro. Entonces, cuando se une la benzodiazepina, permite que se abra más tiempo y el cloro entra en la neurona, ¿no? Y te explican cuánto cloro entra y por qué y los gradientes.
Entonces dije, a ver, ¿qué se siente? A ver si es cierto. Cuando GABA está abierto y cuando entra cloro en la neurona. O sea, ¿qué significa que el cloro esté dentro de tu neurona? Y entonces pues ya probaba tantito de benzodiazepina y decía, oh, esto es el cloro dentro de la neurona. Y así con muchas sustancias, ¿no? Como que empezaba a ver según lo que venía en el libro. Entonces pues sí era como un rollo de experimentar la teoría y la práctica al mismo tiempo. Y entonces todo el tiempo como que cuidaba porque leía los efectos adversos y sabía todos los procesos de eliminación y pues porque eso estudias en farmacología, ¿no? Cómo se elimina, cuánto tiempo dura en tu cuerpo, etcétera. Y entonces pues yo intentaba como pasar eso a mis roomies, pero yo creo que sí fui muy irresponsable porque nunca insistí lo suficiente, ¿no? Así de, a ver, oigan, vamos a estudiar bien cómo se contrarresta, a ver qué vamos a tomar, cómo, no sé, ¿no? Así, y aparte, pues siendo adolescentes, bueno, jóvenes, yo ya me consideraba como una persona un poco más adulta y pues no sé, a eso eran los 22 años y quizás estos amigos pues han de haber tenido 19 años y de pronto pues sí, como que empezó a haber una sensación, sobre todo con los psicodélicos, como que es algo que no tampoco se dice mucho, que si empiezas a tener un uso como más repetido de los psicodélicos, hay muchas personas, creo que también tiene que ver que sean hombres, ¿no? Y que se les empieza a subir así como de, ay, yo puedo todo, porque me drogo. Y ocurre mucho también en los espacios fresas, ¿no? Así de niños nice, ¿no? Y en donde la droga es, hasta luego en las conversaciones así, ay, ¿cuál es tu favorita? ¿No? O sea, como ese tipo de preguntas. ¿Cómo? ¿Cuál es tu favorita? Me encanta. A ver, te drogas. ¿Y cuál es tu? Wow, no, a mí me maman. Así como que pues ya se convierte en esto, en la apología del consumo, qué bien que lo hacemos y qué mal las personas que no lo hacen, ¿no? Entonces, pues sí se les empezó a subir y ahora ya ellos se sentían como con una superioridad moral sobre de todas las personas que llegaban a conocer, incluso los de la casa, así como, güey, y recuerdo que decían, ¿no te has dado ketongo? Así de que ketamina con hongo y así, güey, no, ay, güey, o sea, date, güey, así, no, güey, ¿qué estás diciendo? Espérate. Entonces a mí me empezó a dar como, incluso como cringe, así de, güey, no, ¿eso qué? Y hasta que un día, pues, no siguieron ninguna medida de reducción de riesgos y daños, no tomaron sus suplementos, no descansaron bien, no tomaron agua, nada, no desayunaron, no comieron y decidieron comerse hongo, ketamina, LSD y marihuana. Uf. Así, un mega cóctel. La ketamina fue la última, entonces fue ya así para como ellos lo pondrían, así, ay, la cereza del pastel. Sí, güey, ketongo, güey. Entonces así se la inyectaron intramuscular, una dosis alta, la del K-Hul, que es esta como una dosis casi cercana a la anestesia. Y uno de estos amigos no despertaba. O sea, todos salieron y ya dijeron, güey, este güey ya está muerto, ¿no? Y aparte yo no estaba en ese momento en la casa. De hecho, me estaban dando el regaño de mi vida a mis papás porque le di cannabis a mi hermanito. O sea, también la cagué muy cabrón. Sí, o sea, me acuerdo de esa historia. Que le di cannabis. Yo, según en un acto de, güey, no hay pedo, para que no te vayas al punto y así. Y pues bueno, también fue un pedote. Otros capítulos les cuento eso. Pero bueno, yo llegaba así de chale, güey, redefiniendo mi vida, así, no mames, güey, es que pues sí la cagué bien cabrón y esto. Y llego, una ambulancia y patrullas afuera de la casa y así, ¿qué pedo? Y un güey ahí casi muerto en el sofá, ¿no? Así, no mames, que ya ni vivía ahí, o sea, llegó a vivir ahí. Y 3 personas de las que ya no vivían ahí, pero vinieron nada más a drogarse ese día. Y yo así, no. Y con policía. Y así, güey, ¿qué estoy haciendo? ¿Dónde estoy? Güey, ya me voy de aquí. Y pues resulta que tenía un choque hipoglucémico el compa, porque con un plátano en la boca se resolvió todo. Así 10 segundos y el platanito hizo lo suyo, pasó el azúcar por la boca y le despierta. Y así, güey, no mames, porque no desayunó, no comió y pues se desgastó todo, ¿no? Y entonces, pues sí, no siguieron ninguna medida de reducción de riesgos. Claro que también yo fui muy irresponsable al no como... Y bueno, pues una mezcla de la ignorancia, la juventud, ¿no? Así el yo puedo todo y y yo también, pues no voy a mentir, se me subió tantito, ¿no? De decir, claro, yo lo puedo controlar, yo me cuido, pero al final es, güey, no eres solo tú, son claro. también tus roomies, son tu gente, y luego la policía, y no, o sea, casi terminó en la cárcel. Además, yo tenía en ese momento una plantita de cannabis sembrada, y entonces dije, no manches, qué bueno que no entraron los policías, y no, cárcel, ya todos ahí.
Y pues bueno. Changos. Sí, yo digo, creo que también de esta experiencia de lo que dices, una de las cosas, por ejemplo, que yo, o sea, sí he tratado de tener mucho cuidado, es como no introducir a la gente a ninguna sustancia, ¿no? Si es más bien como de, bueno, si la persona ya usa, chido, y ya platicamos con más confianza, sobre todo porque, como dices, no sabes, nunca sabes a qué persona, por más que parezca muy responsable, se le puede ir. Exacto, sí, eso también es algo que, muy buen comentario, es algo que he aprendido yo también. Así yo ya cero cannabis, así, oye, no, o sea, ya bueno, va, así, pero exacto. Y sobre todo yo nunca no hablo. insistir, ¿no? A alguien. Exacto, consumir algo, no está chido. Exacto. Y de hecho, hablando de introducir, a mí un amigo me introdujo a una sustancia, justamente de la que quería hablar, que era la psilocibina, los honguitos. Okay. También es una historia muy fresa, perdón, pues ¿qué hacemos? Está bien, no también se vale, inventar ¿no? cosas. Bueno, cuando vivía en Nueva York, así empieza esa historia. Ok, wow. Mira, empezamos en Tepito y acabamos en Nueva York. Cámara, carnal. Para que valoren, amigos, No, mi amigo Bob me introdujo al mundo de los honguitos. Digo, también ya bastante yo adulto. Era mi cumpleaños y estaba lloviendo. Y entonces nos teníamos pensado ir a un picnic en Central Park. Y entonces nos quedamos en su casa y dijo, estábamos muy aburridos. ¿Y qué hacemos? Porque solo jugábamos videojuegos. Y dijimos, ya, vamos a hacer otra cosa. Y entonces, pues ya dijo, ay, tengo unos hongos. Y ya, gran historia. En realidad, esa no fue una experiencia negativa, pero a lo que voy es que eso hizo que yo me confiara mucho justo de los honguitos. O sea, como que todo chido siempre. La usé mucho con amigos como para, incluso como una cosa de acercarse e intimar con las personas, porque de alguna forma también eso puedes lograr con las sustancias, ¿no? Con la amistad. Sergio, también yo fui el que lo introdujo a su vez ahí con eso. Pero bueno, el caso fue que se nos hizo como ya esta costumbre de estar usando la psilocibina y entonces nos fuimos muy seguido nos vamos a Puerto Escondido a una vacación y entonces ahí ya era como tradición lo de los honguitos y pues justo, o sea, nosotros estábamos como en esta cosa de sí, consúmela, mira, no te pasa nada y como que siempre en el cotorreo y hay otro más y estas cosas que pues suenan muy divertidas pero en realidad también pueden ser bastante pues irresponsables porque en realidad nadie de ahí era una persona de la salud, ¿no? Un trabajador de salud o qué sé yo. Y entonces, pues nadie sabe qué hacer. Y pues sí, o sea, aprendí que justamente no a todo mundo le cae bien, ¿no? O sea, tenemos dos amigos, uno que la pasó de verdad tan mal y vomitando y odiando, ¿no? La experiencia, y otra amiga también que se tuvo que ir a su cuarto porque sentía todo muy mal, o sea, lo mismo probablemente que nosotros, pero no estaba chido para ella. Claro. ¿Sabes? O sea, como pues mucha ansiedad, etcétera, y pues fue un bajón, ¿no? Y por otro lado es muy curioso porque a la vez como que te ríes y no lo puedes evitar. Como reírte de todas esas situaciones y ya que lo ves después es, no mames, o sea, esta persona lo estaba pasando muy mal, ¿no? Claro. Entonces, por muy seguras que puedan parecer algunas sustancias, no hay que confiarse y también pues investigar muy bien cuáles son las dosis para las personas, ¿no? Empezar con dosis bajas, porque nosotros pues ya nos metíamos 3, 4 honguitos, qué sé yo, y pues así lo hicimos con las demás personas, ¿no? Entonces pues eso también fue una gran lección y pues sí, y creo que también esta cuestión como de el respeto que de repente hay que tenerle a este tipo de sustancias, ¿no? O sea, particularmente pensando en, considerando que, por ejemplo, los hongos son sustancias rituales, ¿no? O sea, y que obviamente llevadas de una manera distinta te pueden llevar a tener temas de introspección, etcétera, ¿no? Entonces también hay que tener mucho cuidado con nuestro estado de ánimo, cuando uno va a usar este tipo, no solamente hongos, ¿no? Sino también otro tipo de sustancias como la ayahuasca, por ejemplo, que está también, se ha puesto muy de moda y que pues, siento que a veces la llevamos un poco a la ligera, pero que sí tendríamos que tener, o sea, y no lo digo en el sentido de no la uses si no va a ser en un espacio ritual, sino más bien, o sea, considera que el efecto psicodélico puede ser muy intenso dependiendo de pues, muchas cosas, ¿no? Claro, de hecho, justo con este amigo que se llama Bob, nos metimos tanto en estos tipos de sustancias, te digo, hacíamos los hongos, y con él después viajamos a Perú.
Fuimos justamente el viaje fue para tener una experiencia con ayahuasca. O sea, tal cual dijimos, vamos a Perú porque queremos vivirlo así como muy chido. Y digo, ya les contaré luego, si en algún episodio hablamos de la psilocibina, les contaré a detalle esta historia. Pero digo, a mí tuve una experiencia guiada con chamán y todo eso estuvo bien. Mi amigo le fue muy mal. O sea, con la ayahuasca. Se dijo nunca en la vida. O sea, tan pronto le entró, lo devolvió, pero aún así tuvo un viaje sutil. Bye. Sí, saludos a Bob a Nueva York. Se me hace muy interesante justamente como esta visión tradicional de las sustancias que, o sea, yo rescataría mucho, es justo esto que acabas de mencionar, que son sagradas, y yo creo que pues es por algo, ¿no? Así como esta parte de tenerle, o sea, de tenerle cuidado, pues es porque son muy fuertes, ¿no? Y pueden desencadenar pues reacciones muy pues severas en tu psique y a nivel orgánico completo. Y lamentablemente, o sea, ahí de pronto como que entre la tradición, lo New Age que quiere apoderarse de esta tradición y como que usarla para explotarla para cualquier cosa, normalmente esta tradición New Age pues es, bueno, ni siquiera es tradición, más bien esta corriente New Age pues suele ser blanca, ¿no? Que, con las mismas como las mismas dinámicas extractivistas del capitalismo y entonces como que se pierden un poco y luego se cree que es solo porque es sagrado, porque hay un Dios y entonces ya se transgiversa todo, ¿no? Pero probablemente no era de que existiera un Dios en esa planta o no iba más allá, sino era más bien una forma de cuidar a las personas, ¿no? Y de una medida de reducción de riesgos. A ver, solo esta persona es la única que va a tener esta sustancia, no sé, el chamán, ponle tú, y pues quien lo quiera consumir tiene que ser a través de, pues fácilmente se podrá trasladar algo como lo podríamos ver en nuestra sociedad moderna, pues no sé, un profesional de la salud, un profesional de la psique, ¿no? de la psicología, más una profesional de la medicina, y entonces se reúnen y bueno, lo administran. Y no es que estén administrando la ketamina que sea sagrada o el MDMA que sea sagrado, claro. Pero como que el punto ahí es el cuidado, ¿no? Como para las personas es, güey, te vamos a cuidar porque eso está muy cabrón. Entonces, pues sí, de hecho, tenemos que tenerle mucho respeto, o sea, bueno, mucho cuidado, mucho respeto a todas las sustancias en general, ¿no? Sí. Digo, claro, está bonito también esta parte como ritualesca tradicional de creer que hay algo más ahí, ¿no? Por supuesto, ¿no? Como en el hongo, en el ayahuasca, o sea, que existe, que le llaman la abuelita, ¿no? A la ayahuasca y porque es como la que te enseña y, o sea, eso, digo, no le estoy quitando como el mérito o la carga, ¿no? Cultural que tiene, se me hace hermosa, pero está muy interesante también como trasladarlo a nuestra época de esta forma, ¿no? Y a nuestro contexto. Y quise decir, cuando hablemos del DMT, les contaré esto de la ayahuasca, ¿no? De la psilocibina. Sí, yo también me quedé, perdón. Okay. Pues muy bien, chicos. Pues, ¿qué creen? Ya se nos acabó. ¡No! Sí, pero digo, espero que haya sido entretenido e interesante, porque justamente queríamos pues vincular, como ven, o sea, estos temas de reducción de riesgos y daños a nuestras propias historias, que realmente pues son importantes en cada ocasión, y hay veces en que la podemos pasar chido, hay veces en que uno no la pasa chido. Pero pues por eso hay que seguir escuchando Disociades. Escuchen todos los episodios, recomiéndenos con sus amigues y pónganos 5 estrellas, dedito arriba en YouTube y no sé qué más. Y compartan y mensajenos y guárdenos y todo. Y al escucha que nos preguntó esto, saludos. Sí, y no las drogas. Besitos. Bye.